Ok, bien. El doctor Jesús Díaz Reyes es egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Sus principales áreas de interés son la topología general y la teoría de conjuntos. El día de hoy nos va a deleitar con esta ponencia titulada Componentes conexas relativas. Adelante, doctor Jesús Díaz. Bueno, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer a los organizadores por esta invitación al tercer encuentro internacional de teoría de continuos y hiperespacios y aplicaciones. Esta plática que les voy a presentar está un poquito, no va a ser justamente de teoría de continuos, pero es un tema que está muy cercano a él, ¿no? Entonces, por eso he decidido presentar este tema, que espero sea de su agrado, ¿no? El tema es componentes conexas relativas y bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces en topología, pues bueno, nuestro objeto de estudio son los espacios topológicos, que bueno, durante esta plática los vamos a denotar con la letra X. Y bueno, otro objeto de importancia cuando estamos estudiando los espacios topológicos son sus subespacios. Aquí vamos a denotar con la letra Y, o sea, siempre que denotemos con Y va a denotar un subespacio de X. Y bueno, así se más o menos, ¿no? Nuestro objeto de estudio, que son los espacios topológicos, y siempre vamos a denotar, decía yo, los subespacios con la letra Y. Y también vamos a pensar que esta letra Y pues tiene la topología que hereda de X. Recuerden que da un espacio topológico, y si te fijas en un subconjunto de él, tú le puedes dotar de una topología que va a heredar de X, ¿no? Que es intersectar todos los abiertos de X con Y. Bueno, el título de esta plática es componentes conexas relativas. Entonces tiene que ver con un tema que se llama propiedades topológicas relativas, el cual les voy a platicar un poquito de qué es las propiedades topológicas para así poder ya pasar al tema de componentes conexas relativas. Bueno, entonces las propiedades topológicas relativas se definen así en este sentido que les voy a platicar. O sea, ustedes piensen en una propiedad topológica P que aparece ahí y una propiedad topológica relativa que le estoy poniendo aquí P' de P, debe cumplir lo siguiente. Dice que se tiene que definir en términos de Y y X, o sea, de un subespacio y del total. Pero de tal manera que cuando, si digamos, este subespacio empieza a crecer y se vuelve el total, entonces la propiedad P' y P coinciden. ¿Sí? Bueno, parece esta definición un tanto abstracta, así que siempre es bueno dar algunos ejemplos para entender qué son las propiedades relativas. Bueno, también una nota es que las propiedades relativas no necesariamente son únicas. Quiere decir que si tú tienes una propiedad topológica, pudieras obtener varias propiedades relativas que se desprenden de esta misma propiedad topológica, ¿no? Bueno, pero veamos el ejemplo para entender este concepto de propiedades relativas. Y para ello quiero que piensen como P, la propiedad de ser un espacio de Hausdorff. Y entonces recuerden que para que sea un espacio de Hausdorff, como ahí se ve en la figura, pues dados dos puntos que son diferentes, tú puedes encontrar dos abiertos que cada uno, bueno, dos abiertos, uno que contenga X, uno que contenga y que no se intersecten. O sea, eso es que el espacio sea de Hausdorff. Entonces vamos a pensar esta propiedad P como la propiedad de Hausdorff. Y lo que quiero hacer ver es cómo se definen las propiedades relativas de esta propiedad de Hausdorff. Bueno, entonces, recuerden que decíamos que se tiene que definir en términos de Y y X. Y entonces aquí P' le voy a decir así que Y es Hausdorff en X. Entonces la tengo que definir en términos de Y y X. De la siguiente forma, como aparece aquí en el dibujo. Que dados dos puntos que están dentro de Y, yo los puedo separar
por dos abiertos en X, que obviamente no se intersecten. O sea, si se fijan, es como casi pensar que Y es un subespacio Hausdorff, pero tiene una variante, ¿no? Porque aquí los abiertos que estoy pidiendo se están tomando en X. Y bueno, pero lo que sí nos podemos fijar es que sí es una propiedad relativa. ¿Por qué? Porque se está definiendo en términos de Y y X, o sea, tiene la parte de Y, porque los puntos los estoy pidiendo ya dentro de Y. O sea, aquí ya no necesariamente se va a cumplir para puntos que estén fuera de Y. Y la estoy definiendo en términos de X porque los abiertos con los que estoy separando estos puntos son abiertos de X, ¿sí? Entonces sí se define en términos de Y y X. Y obviamente si ustedes se fijan que cuando Y coincida con X, quiere decir si el Y empieza a agrandarse de tal manera que coincida con todo X, pues entonces yo estaré diciendo que el espacio es Hausdorff, o sea, P, la P' va a ser igual a P. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Hace rato es que de una propiedad topológica, como es aquí la de Hausdorff, se pueden desprender varias propiedades relativas. Entonces, aquí está una, que, insisto, es que dados dos puntos dentro de Y, pues tú los separes con abiertos de X. Pero si uno presta un poquito de atención, se puede dar cuenta que no es la única forma. O sea, uno podría pensar que ahora tomar un punto aquí que esté fuera de Y, digamos aquí un punto X1, y aquí un punto que sí esté dentro de Y, que le podríamos llamar X2, y que para estos dos puntos sí existan dos abiertos de X que nos intersecten. Entonces, fíjense esa variante, ¿no? Ahora un punto sí lo estoy anclando en Y otro punto, pues no necesariamente está en Y, puede estar en cualquier espacio, en cualquier lugar de X. Entonces, esto me da otra propiedad topológica relativa, porque otra vez estoy involucrando a Y en la parte de que pedir que un punto sí esté dentro de y involucro a X porque estoy pidiendo que otra vez que los abiertos sean en X. Y bueno, entonces, de esta propiedad topológica de Hausdorff puedo obtener, pues, digamos aquí, al menos dos. Lo que sí es importante es observar que se cumple más o menos un diagrama de este estilo. Un diagrama de este estilo. Yo tengo que si el espacio es Hausdorff, pues cualquier subespacio va a ser Hausdorff en X. Entonces, de hecho, cuando uno piensa en propiedades relativas, digamos aquí la de Hausdorff, uno pues obviamente no asume que X es Hausdorff, sino pues no tiene sentido definir las propiedades relativas. Pero si Y es Hausdorff en X, sí implica que Y es Hausdorff, ¿no? Y esto se puede ver aquí en el dibujo, porque noten que los puntos, sabes que yo tome dos puntos, lo puedo separar por abiertos en X. Pero si estos abiertos los intersecto aquí con Y, pues sí me va a dar dos abiertos en Y. Por eso es cierto que se cumple esta flecha en naranja. Que si Y es Hausdorff en X, entonces Y es Hausdorff. Pero bueno, es importante ver que esta flecha, la que está aquí en naranja, no es reversible, porque si no, pues no estaríamos definiendo algo que está en términos de X y Y. O sea, sí hay que ver que aquí la flecha inversa no se cumple. Y bueno, para ver que no se cumple, pues hay que dar un ejemplo de un espacio topológico X que tenga un subespacio Y que sea Hausdorff, pero que no sea Hausdorff en X. Bueno, aquí hay un ejemplo que, aunque es un tanto sencillo, pues sirve para ejemplificar lo que está pasando, ¿no? Entonces, tomemos este X como estos tres puntos A, B, C, y vamos a dotarlo de esta topología, el cual tiene a X, al vacío, la pareja AC, BC y el unipuntual C. Entonces, bueno, esta es una topología para X, y voy a considerar Y como el subespacio que está conformado por la parejita A y B. Bueno, entonces, sucede que Y es Hausdorff como subespacio. Sí, o sea, lo primero que necesito es que Y sea Hausdorff como subespacio. Y en efecto, ¿no? Porque si uno hace la topología relativa, o sea, la topología que hereda de X,
que sería intersectar todos los abiertos con Y, pues obtenemos estos abiertos, ¿no? Que sería el AB de intersectar Y con X, obviamente el vacío, y si intersectamos Y con este conjunto AC, pues nos daría justamente nada más el unipuntual A. Si intersecto Y con la siguiente parejita, me daría el unipuntual B. Y bueno, con C no tiene intersección, así que ya estaba aquí el vacío. Y entonces nos da esta topología para Y. Y noten que aquí sí es Hausdorff, porque dados dos puntos diferentes, pues aquí sería solo considerar el A y el B. Sí los puedo separar por abiertos ajenos, que sería el unipuntual A y el unipuntual B. Y entonces ese espacio, sí es Hausdorff como subespacio. Pero sin embargo, uno puede observar que el espacio no es Hausdorff en X. Para recordar que era Hausdorff en X, quiere decir que dados dos puntos diferentes en Y, había dos abiertos que los contienen y que son ajenos. Bueno, entonces aquí como estoy diciendo que Y no es Hausdorff, lo que pasa es que cuando ustedes toman dos abiertos que contengan a A y a B, obviamente en esta topología X, si se fijan no hay abiertos ajenos que los contengan, porque un abierto que contenga A, pues podría ser el X o la parejita AC, y un conjunto abierto que contenga B, pues tendría que ser X o la parejita BC. Entonces, en cualquier caso, esas vecindades se intersectan, entonces no sería Hausdorff en X. Y entonces, este es justamente el espacio que necesito para ver que la propiedad relativa de Hausdorff en X no coincide con la de subespacio. Bueno, entonces, este es a grosso modo, lo que se hace para definir las propiedades relativas. Entonces, recordamos que es involucrar al Y de tal manera que cuando el subespacio coincide con el total, vuelva a recuperar la propiedad que estaba pensando en principio. La motivación de estudiar propiedades topológicas relativas, pues nace de un matemático que se llama Rangelsky, y esta teoría nace en 1989. Bueno, tiene las ventajas de que extiende propiedades clásicas a escenarios donde el espacio total no necesariamente es ideal. Ideal se refiere a que, por ejemplo, ahí no necesariamente el espacio total es Hausdorff, pero tal vez pueda tener subespacios que son casi, casi como Hausdorff. Bueno, otra es que también se usa para resolver problemas en invariantes cardinales y también en problemas de metrización y entre otras aplicaciones que se han encontrado a esta teoría. Y justamente esta plática es para mostrar una de estas aplicaciones que se ha hecho aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, eh, vamos a hablar de la propiedad relativa de conexidad. Entonces, otra vez, yo voy a pensar como P, la propiedad global, que sea la propiedad de conexidad. Y recuerden que conexo, pues, es que sea de una sola pieza, pero se puede definir a través de varias formas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que el espacio es conexo si no existen dos subconjuntos abiertos que están ahí, el U y B, no vacíos, tales que el X lo puedo ver como la unión de ellos y con estos abiertos ajenos. Entonces, es una forma de decir que el espacio es conexo. Pero ustedes recordarán que no es la única manera de definir cuando un espacio es conexo. Por ejemplo, también se puede decir que no existe una función continua y sobreyectiva de X al 0, 1. De hecho, aquí otra también variante para que no existen conjuntos abiertos, también se puede pensar como que no existen dos subconjuntos cerrados, o sea que aquí cambiando abiertos por cerrados y también me da la misma definición de conexidad. Otra forma de enunciar que el espacio es conexo es que dados dos puntos en X, tú los puedes meter en un subespacio conexo de X que contenga los dos puntos, ¿no? Entonces, tú das dos puntos y los metes aquí en un conexo. Entonces, eso también te da la propiedad de conexidad. Y entonces lo que vamos a intentar hacer es definir
propiedades relativas de la propiedad de conexidad. Entonces recuerden que tengo que hablar de un subespacio y tengo que involucrarlo de tal manera que se defina en términos de y y x, pero que cuando y coincida con x recupere esta propiedad de conexidad. Bueno, entonces, como hay varias formas de definir este conexo, pues también va a haber varias formas de definir sus propiedades relativas. Y entonces aquí hay algunas formas de definir propiedades relativas. Esta que llamamos conexo 5 en X, y es que no existen dos subconjuntos abiertos UIB en X, solo que aquí voy a involucrar al lleno, tal que el Y lo puedo meter en la unión, obviamente cada uno de ellos le pega al conjunto y obviamente su intersección es vacía. O sea, este es, digamos, el análogo para separar con el X con dos conjuntos abiertos, sino que aquí involucro Y, haciendo que el Y sí quede contenido en la unión, digamos, como que estos abiertos que están en X sí separen al Y. Se puede hacer lo mismo con cerrados, y ahí se llama conexo 4 en X, y es que no existan dos cerrados en X que separen al Y. Bueno, continuando, eh, decimos que Y es conexo 3 en X, si para cualesquiera dos puntos que estén en Y, existe el subespacio conexo que los contiene, ese que dibujaba hace rato, que das dos puntos y tú los puedes meter en un conexo. Pero para involucrar al Y, pues estos dos puntos los vamos a pedir dentro de X, que dados dos puntos dentro de Y, sí los puedas meter en un conexo, en un subespacio conexo. Y entonces, otra vez, esto te da, en principio, una propiedad relativa que le hemos puesto que es Y es conexo 3 en X. Y es conexo 2 en X si no existe una función continua de X al 0, 1, pero que restringida Y sea su proyectiva. O sea, cuando se habla de conexidad en general, aquí se pide que la X solo que sea continua y que vaya al 0, 1, su proyectiva. Aquí vamos a hacer la restricción al Y, que en Y sí sea su proyectiva. Y de esa forma involucramos a Y. Y por último, que Y es conexo 1 en X, si cada vez que tú te tomes un subconjunto de Y, que no sea ni todo Y ni vacío, tenga frontera no vacía. Esto también va en el sentido de cuando se define conexidad, pues pides que no tenga conjuntos que sean abiertos y cerrados a la vez. Entonces, ahí se obtiene otra propiedad relativa. Con la propiedad de Hausdorff, pues veíamos que había dos maneras naturales de definir sus propiedades relativas. Aquí al menos les estoy presentando cinco, pero he remarcado la de conexo 5 y la de conexo 2, porque son las que vamos a utilizar en esta plática. O sea, la de conexo 5, que es separar por abiertos, y la de conexo 2, que es separar por la función continua. Como tenemos varias propiedades relativas, sí sería interesante ver cómo se relacionan, es decir, si hay implicaciones entre ellas. Y bueno, pues se comporta así, o sea, les explico más o menos cómo funciona este diagrama. Aquí es que el X sea conexo, o sea, por eso dice que C de X es que el X sea conexo, el C sub S es que el subespacio Y sea conexo, aquí Y conexo, aquí X conexo, y aquí vienen todas las demás flechitas. Aquí sería que Y es conexo 4 en X. Y bueno, así para los demás casos. Aquí está el de separar por la función, que en principio también le habíamos puesto conexo 2, pero como es la que vamos a utilizar, le vamos a poner aquí F para recordar que es separar mediante la función. Y a que en principio habíamos definido, que era conexo 5, pero aquí le voy a poner A para recordar que se separa por abiertos. Porque les recuerdo que me voy a centrar en esta y en esta de la función. Pero así están relacionados todas estas propiedades de conexidad relativa, y obviamente sí se garantiza que todas estas flechas no son reversibles, o sea, sí existe
un subespacio que sea conexo 2 en X, pero que no sea conexo 3, y etcétera, con todas las demás flechas, ¿no? Bueno, entonces también la primera tarea que tú debes de, digamos, de realizar cuando defines propiedades relativas, ¿no? Te preguntas, bueno, ¿se relacionan y de qué forma se relacionan? Ahora, la conjetura es que la gran mayoría de los resultados en topología se pueden reformular en términos de propiedades relativas. ¿Qué quiere decir? Pues pensemos en este ejemplo, ¿no? Sabemos que si tenemos una función continua de x a y si el x es conexo, su imagen es también conexa. Entonces, la conjetura dice que yo puedo reformular este teorema en términos de propiedades relativas. Quiere decir que en vez de poner conexo, yo pudiera colocar alguna versión relativa de conexidad. O sea, es decir, así, que si tengo una función continua, será cierto que si y es conexo en x, entonces la imagen del y será conexo j en x, o sea, con alguna de las versiones que enuncié ahí. Bueno, la respuesta es que sí, o sea, hay varias que se pueden, propiedades que se pueden deducir. Aquí voy a presentar tres, o sea, hay más propiedades que hemos investigado, pero estas son las que vamos a emplear, ¿no? Entonces, cada vez que I sea 2, 3, 4, 5, o sea, aquí estamos pensando en las diferentes propiedades relativas de conexidad, si Y es conexo I en X, entonces la cerradura también es conexo I en X. Cada vez que el I esté en 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, la única que para la que falla es para la conexidad 1, ¿no? Con la función continua también vale, o sea, si tienes un conexo I en X, entonces su imagen también es conexo I en Z. O sea, tiene que ser el mismo I. Y otra vez, si tengo una familia de conexos I que tienen intersección no vacía, entonces la unión de todos esos conexo sí también es conexo I en X. Si se fijan, estos teoremas se conocen para, para la propiedad de conexidad, pero se pueden reformular en términos de propiedades relativas. Ahora bien, vamos a entrar ya en el tema de esta plática, que son las componentes conexas. Recordar que las componentes conexas, pues, son conexos que son maximales, como ahí se ve en la figura, ¿no? O sea, tú tienes que tener, como acá, conexos maximales, y estos decimos que son las componentes del espacio X. Pero también se puede definir en términos de una relación de la siguiente forma, ¿no? O sea, decimos que dos puntos en X van a estar relacionados si existe un conexo que contiene estos dos puntos. Entonces lo que haces es que esta relación es de equivalencia y justamente estas componentes, estos pedacitos, pues son las clases de equivalencia. Y bueno, entonces así también se definen las componentes conexas en los espacios topológicos. Bueno, entonces, si se fijan, cuando definimos aquí mediante la definición de la relación de equivalencia, pedimos que exista un conexo que los contenga. Entonces, pues, es natural definir de la siguiente forma. Cada vez que tengamos I, que sea entre 2 y 5, o sea, dentro de mis propiedades relativas, y vamos a decir que X está irrelacionado con Y, si existe un subconjunto que aquí voy a pedir que sea conexo I en X y que contenga a los dos puntos. ¿Sí? Entonces estoy cambiando acá, ¿no? Cuando están relacionados en el sentido usual, se pide un conexo, pues así aquí estoy pidiendo un conexo I en X que contenga los dos puntos. Lo primero que tendríamos que hacer es revisar que así como se está definiendo es de equivalencia, pero uno se puede dar cuenta que no es complicado, ¿no? O sea, cada punto pues va a estar relacionado con él, dado que los singulares sí son conexos para todo I de entre 2 y 5. Es simétrica, pues si hay un conexo que los contiene, pues no importa cómo pongas el orden,
Y para ver qué es transitiva, justamente vamos a ocupar que la intersección de dos conexos sí que tengan intersección o vacía, su unión es conexa, porque ese es el conexo que te sirve para ver la que es transitiva. Y bueno, entonces resulta que esta es una relación de equivalencia y entonces me va a generar ciertas clases de equivalencia, pero relativas, o sea que están dependiendo del índice que yo tome. Entonces así la clase de equivalencia de X, Y, pues van a ser todos los puntos que están irrelacionados con Y. Bueno, se puede ver que estas clases de equivalencia coinciden con la unión de todos los subespacios conexos I en X que contengan a X. Y esto es, otra vez, el resultado de que la unión de conexos I con intersección o vacía te da un conexo I. Y también recuerden que en los conexos I, si yo los cierro, tomo la cerradura, también me da un conexo I. Entonces, justamente estas I son las componentes conexas I en X y serían subespacios cerrados. Solo que aquí, pues en principio, pues voy a tener para cada I diferentes tipos de componentes conexas. Es decir, si tomo el 2, aquí tendría componentes 2 conexas. Si tomo el 3, voy a tener componentes 3 conexas y así para 4 y 5. El 1 no participa y quedó descartado desde hace rato porque la unión de conexos 1 no es conexo 1, entonces no permite que esto me dé una relación de equivalencia. Por eso queda descartado la 2. Y para hablar de componentes conexas relativas, solo nos vamos a estar fijando de 2 hasta 5. Bueno, vamos a analizar primero la componente conexa 3. Y entonces aquí recuerdo la definición que decimos que Y es conexo 3 en X. Si para cualesquiera dos puntos los puedes meter en un subespacio de X que contenga los puntos y que sea conexo. Bueno, entonces X está, para hablar de la componente 3, pues X está 3 relacionado con Y. Otra vez, pongo acá, no, si existe un subespacio conexo 3 que tenga los dos puntos. ¿Sí? Pero si se fijan, esto equivale a decir que existe un conexo que tiene a los dos puntos. Porque ser conexo 3, pues justamente es que tú puedes encontrar un conexo. Pues entonces equivale a encontrar un conexo que tenga los dos puntos. Y eso equivale a decir que X está relacionado con Y. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tomé dos puntos que estaban 3 relacionados con Y, pero al final de cuentas resulta equivalente a que X esté relacionado con Y en el sentido usual. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Las componentes 3 coinciden con las componentes X para cualquier X en X. Y en otras palabras, quiere decir que las componentes 3 terminan siendo las componentes usuales. Entonces, digamos, en principio, la componente 3 no me está generando nada nuevo, ¿no? O sea, solo me están diciendo otra forma de ver las componentes conexas, ¿no? Vamos ahora a analizar las componentes 4. Y para esto quiero que regresemos a este diagrama que teníamos de cómo se relacionaban las propiedades de conexidad. Porque justamente esto nos da este resultado. Cada vez que tengas la componente aquí usual, piensen aquí en la que está aquí X sub S, la de subespacio, entonces esta va a estar contenida en la de componente conexa 4, porque cada vez que tomas un conexo como subespacio, este es conexo 4 y a su vez es conexo 3, y entonces te va generando esta cadenita de cómo se comportan también las componentes conexas. Quiere decir que la componente conexa usual está contenida en la 4 y así en la 3, en la de la función. Y en, en estas flechitas que están acá abajo, diría que la componente usual está contenida en la componentes definida por abiertos o la 2, la 5, perdón, y acá te vas a la componente conexa definida a través de la función. Pero ya vimos en el anterior, en la lámina anterior, que esta coincide
con la componente usual. Entonces, en principio va a aplastar a la componente 4. Y entonces resulta que la, la componente 4 también coincide con la componente usual para todo x en x. Entonces, en principio, pues ya nos están colapsando varias, porque la componente usual coincide con la componente, la 4, perdón, coincide con la usual, la 3 también coincide con la usual, y entonces las que restaría analizar son las de la función y la de abiertos, que justamente están en este lado de esta cadena. O sea, la componente en el sentido usual está contenida en la componente por abiertos y está contenida en la componente por funciones. Entonces, ya nada más resta analizar estas dos, porque si son las usuales, pues no tendría ya sentido hablar de componentes con estas relativas. Bueno, entonces vamos a analizar la componente por abiertos y la componente por funciones. Bueno, vamos a, en principio, analizar la componente por funciones y entonces recordar que también existe un concepto que se llama cuasi componente de X, que es bastante estudiado en topología, y bueno, se define como la intersección de todos los conjuntos que son cerrados y abiertos, aquí le puse Kloppen, que contengan al punto X. Entonces así se define la componente conexa, la intersección de todos los Kloppens que tienen al punto. Y entonces también se sabe que cada vez que tú te tomas un punto en X, la componente en el sentido usual está contenida en su cuasicomponente. Bueno, resulta, se puede ver, no vamos a hacer aquí la demostración, que esta componente definida a través de funciones coincide con la cuasicomponente. Y entonces de esa cadenita que mostrábamos anteriormente, aquí tengo la componente usual, estaba definida en la componente por abiertos y aquí estaba la componente por funciones, pero pues resulta que esta coincide con la cuasicomponente. Entonces tengo una cadena que solo en principio ya la única que desconozco o que necesito identificar es la componente definida a través de abiertos. Ya todas las demás, unas coinciden con las componentes usuales y la otra ahorita estamos viendo que coincide con la cuasicomponente. Entonces ahí queda una que vamos ahora a analizar. Bueno, resulta que esta componente por abiertos, la X sub A, sí es diferente, o sea, no coincide con el sentido usual de componente y tampoco coincide con la cuasicomponente. Entonces es lo que vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver que esa componente sí puede ser más grande que la componente usual. Y entonces, para ello vamos a dar un espacio que, que es el que está descrito acá, que es tomar todas estas líneas, eh, digamos, estas barras horizontales, que convergen aquí al punto 0, 0 y al punto 1, 0. Esas son dos barras que se van así aproximando aquí. O sea, podríamos pensar que esta está a altura 1, esta está a altura 1 medio, altura 1 tercio, y se van aproximando a la barra horizontal del eje X. Pero vamos a cambiar un poquito su topología. Vamos a decir que los puntos que están dentro de estas segmentos de recta L1 hasta LI tienen la topología usual de R2. Y para los puntos estos que están en la base, que están aquí remarcados, ahí les vamos a cambiar sus vecindades. Vamos a decir que es el punto unión una cantidad infinita de líneas para algún n. Quiere decir que es el punto y a partir de alguna recta ya son todos, ¿no? O sea, a ver si lo puedo aquí pintar. O sea, para para
para esta vecindad sería el punto, y digamos a partir de esto, para abajo, ya serían toda la vecindad así. Y lo mismo para el punto Q, sería el punto Q, y a partir de cierto momento todas las líneas que queden para abajo. Bueno, con esta topología, resulta que la parejita X, perdón, la parejita PQ es conexo por abiertos en X. O sea, es conexo A en X. Quiere decir que cada vez que yo tome dos abiertos que contengan a la pareja PQ, son ajenos, no existen, perdón, no existen dos abiertos que contengan a los puntos que sean ajenos y que le peguen que uno tenga al P y uno tenga al Q. Y en efecto, no voy a poder encontrar dos conjuntos de esas características que sean abiertos, porque cada vez que tome un abierto que contenga P y un abierto que contenga Q, pues como son todas las barritas que están hacia abajo en sus vecindades, siempre se van a intersectar. Entonces, sí es conexo por abiertos en X. Y esto nos está diciendo que entonces la componente A, al menos sí tiene dos puntos. Y bueno, de hecho solo tiene dos puntos porque uno se puede notar que si tomas un punto ya fuera que diferente de P y Q, ahí sí puedes hacer la separación. Entonces justamente la componente A termina siendo de estos dos puntos. Y la componente P en el sentido usual, se fijan aquí solo es P, porque como subespacio este es cerrado. Entonces, la componente P solo sería en el sentido usual el unipuntual P. Entonces, en efecto, la componente por abierto sí crece un poquito más que las componentes usuales. Bueno, ahora vamos a ver que la componente por abiertos también sí puede ser más chiquita que la cuasi componente. Y para ello, bueno, vamos a tomar otra vez este espacio que mencionaba anteriormente, que son las barras convergiendo a los dos puntos P y Q, pero aquí le vamos a poner la topología usual de subespacio de R2, es decir, no vamos a cambiar ningún tipo de vecindades. Y entonces aquí, ¿quién sería la cuasi componente de P? A ver, aquí, ajá, aquí sería P, ¿no? ¿Quién sería la cuasicomponente de P? Pues recuerden que son todos los abiertos y cerrados, la intersección de todos los abiertos y cerrados que contengan a P. Pero si se fijan, uno puede ir generando esos abiertos y cerrados, pues quitando una línea, y entonces en la intersección sí te queda P y Q. Entonces, por eso la cuasicomponente acá es P y Q. Pero esta parejita no es conexo por abiertos en X. Y pues no es conexo por abiertos en X porque aquí como tengo la topología usual, es fácil no dar aquí un abierto que contenga al P y otro abierto que contenga al Q y que no se intersecte. O sea, los puedo así. Bueno, obviamente sería la intersección acá. Así. Y sería la intersección. Y esto te daría dos abiertos que los separan. Entonces la pareja no es conexo por abiertos en X, y entonces eso me dice que la componente pues al menos solo va a tener al punto P, pero aquí ya vemos que la cuasi componente sí crece respecto a la componente por abiertos. Entonces, en otras palabras, pues está cumpliendo lo que dice aquí arriba. Y esto es muy interesante porque entonces sí estamos generando otro tipo de componentes. Ahora vamos a recordar estas definiciones. Eh, Recordar que decimos que un espacio es cero dimensional si tiene una base formada por conjuntos abiertos y cerrados. Y estos espacios cero dimensional, bueno, pues son muy importantes porque se estudian en varias ramas de las matemáticas. O sea, de hecho aparecen en muchas áreas, ¿no? Entonces son de suma importancia los cero dimensional. Y hay otros que también son de importancia, que son, por ejemplo, los totalmente disconexos.
O sea, y decimos que un espacio X es totalmente disconexo si para cualquier punto que tomes en él, la componente es solo el unipuntual. O sea que los conexos maximales solo pueden ser unipuntuales. También están otros espacios de mucho estudio, que son los totalmente separados. Y si es totalmente separado, si cada que tomas un X en X, su cuasi componente es unipuntual. Y bueno, también bueno, aquí como ya vi que las cuasicomponentes también coinciden con las componentes para en el sentido de separar funciones. Entonces, de hecho, podría tener esta equivalencia, ¿no? Que para todo X en X, la componente F, sea solo unipuntual. Pero bueno, y en este sentido, uno podría definir totalmente disconexo 5. Y es en este sentido porque aquí las componentes usuales son unipuntuales, las componentes, las cuasicomponentes son unipuntuales, y entonces yo voy a decir que es totalmente disconexo 5 si cualquier punto X en X, su componente A es unipuntual. Lo que ya se sabe y se conoce en topología general es que los cero dimensionales y T0, todo espacio cero dimensional T0 implica que es totalmente separado y que es totalmente disconexo. Pero ya vimos que estas componentes A sí son diferentes de las usuales y de las cuasicomponentes. Y entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está situado mi totalmente disconexo 5? ¿O será que coincide con alguna de estas? Entonces vamos a ver que no, que es diferente de la totalmente separado y totalmente disconexo. De hecho, va a quedar así, como spoiler, esa manera de... Va a quedar así. O sea, los totalmente disconexos van a quedar entre los totalmente separados y los totalmente disconexos. ¿Sí? Y entonces, para ver que mi diagrama queda en este sentido, pues yo tengo que dar dos ejemplos más, un totalmente disconexo que no sea totalmente disconexo 5 y un totalmente disconexo 5 que no sea totalmente separado. Bueno, para comenzar, vamos a ver un totalmente disconexo 5 que no es totalmente separado. Separado es con recuerden que aquí es con las cuasicomponentes, o sea que las cuasicomponentes de X son el X. Bueno, entonces, para dar un ejemplo de este espacio, vamos a considerar X como omega cruz los enteros, y le voy a pegar dos puntos P y Q, o sea, en este sentido. A ver, aquí está. Omega, recuerden que es los naturales con el cero, o sea, tengo aquí omega cruz con todos los enteros. Entonces me dan ahí un montón de puntitos. Y le estoy pegando estos puntos P y Q. Y ahorita voy a decir cómo es la topología. Entonces, la topología va a consistir de tres diferentes tipos de vecindades. Voy a distinguir primero los puntos que están fuera del eje X, ¿no? O sea, estos primero, ahorita les digo cómo es. También lo de los puntos P y Q, ahorita les digo cómo es. Pero todo lo que no sea el eje X y que no sea P y Q, o sea, cualquier punto que esté arriba del eje X o abajo del eje X y que no sea P y Q, pues van a ser puntos aislados. ¿Sale? Y ahora, vamos a definir cómo van a ser las vecindades, ahora sí, de los puntos que están sobre el eje X. Y entonces van a ser en este sentido. Cada vez que yo tome un punto en el eje X, sus vecindades van a ser como la que pinté acá, esta U. ¿Y qué es lo que hace? Es fijarte en toda la línea vertical y le quitas algunos puntos. O sea, le quitas una cantidad finita de puntos, como se ve acá. Aquí los puntos gorditos
son los que conforman la vecindad. Obviamente se extenderían infinitamente. Y los que estoy quitando son estos, ¿no? Por eso aquí dice más o menos lo que les quitas, ¿no? Que sería el -2, el que está a altura -1 y el que está a altura 1. Entonces son los que quiten la línea vertical. Y eso sería la vecindad para el punto, el 1,0. Y bueno, así te vas con todos los puntos que están sobre el eje X. Y finalmente vamos a definir las vecindades para P y para Q. Entonces las vecindades para P van a ser como aquí pinté B1P, y el 1 lo que te dice es cuánto vas a alejar este rectángulo. Es decir, si aquí dice 1, te fijas a partir de 1 y ya te fijas en todo este rectángulo infinito, ¿sí? O sea, simplemente evita esta parte que está aquí abajo y, o sea, como que parte acá, o sea, donde está el 1, esta no lo contempla. Obviamente esto no lo contempla, pero ya ahí a partir de acá son todos. De hecho, aquí está también para Q van a ser similar, solo que están sobre abajo del eje X. O sea, para las del P están arriba del eje X. Y para las del Q van a estar abajo del eje X, pero con la misma idea, ¿no? Por ejemplo, B3Q sería alejarte a partir del 3, del punto 3,0, desde ahí construir tu rectángulo infinito abajo del eje X. Y esas son las vecindades para Q. Bueno, entonces así está definido el espacio topológico, que pinté acá, con estos tipos de vecindades. Y ahora vamos a ver qué es que cumple lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en principio, no es totalmente separado. Y no es totalmente separado. Para ver que no es totalmente separado, pues yo tendría que ver que al menos hay una cuasi componente que no es de un punto. O sea, mostrar una cuasi componente que crece más de un punto. Y la que va a crecer más de un punto, pues si se fijan, va a ser la de P. También recordemos que estas cuasi componentes coinciden con la componente en el sentido de la función, de ese teorema que les dije que no les iba a dar la demostración, pero justamente conviene verlo así, mejor como función y no como cuasi componente. Entonces, a ver, vamos a calcular la cuasi componente aquí del punto P. Y bueno, vamos a ver que justamente esta sí crece a P y Q. ¿Y por qué crece a P y Q? Porque resulta que la pareja P, Q, esta es conexo, pero no es, ¿sí? No es. Esta, perdón, es conexo F en X. Así. Si es conexo F en X, pues al menos su componente va a tener los dos puntos. ¿Sale? Y ahora, ¿por qué es conexo F en X? Pues lo que pasa es que no existe una función F que vaya del X al 0, 1, obviamente continua, y que F restringida a la pareja P, Q sea sobre. ¿Y por qué digo que no existe? Porque si tú logras construir una función de este estilo, cuando te fijes al final de cuentas, podemos suponer que f de p va a parar a 0 y f de q va a parar a 1. Y entonces esto te daría, cuando tomes la preimagen del 0 y la preimagen del 1, te darían dos vecindades, una para p y una vecindad para v, de tal manera que cuando yo tome la cerradura de b intersectado con v sea no vacío. Pero esto no puede pasar porque las vecindades de p, que son las que están aquí arriba, cuando yo tome su cerradura, note que se le va a ir pegando, aquí por ejemplo en el B1 se le van a pegar estos puntos.
¿Por qué se le van a pegar estos puntos? Porque recuerden que ahí son líneas verticales. Entonces se le va, en su cerradura se le va a pegar estos puntos. Y en la vecindad de Q, cuando tome igual la cerradura, se le van a ir pegando otra vez estos puntos. Entonces no va a pasar esto, que sus cerraduras sean no vacíos. O sea, si tú logras construir la función, eso te daría dos vecindades cuyas cerraduras son ajenas, porque 0 y 1, pues bueno, son abiertos y cerrados, pero eso no lo puedes conseguir aquí en el espacio. Y entonces la conclusión es que este es conexo F, y entonces eso hace que la componente F sea P y Q. Solo es PQ, o sea, ya no puede haber más puntos. También se puede demostrar, pero son hacer un poquito más de casos, pero este era, digamos, el complicado. Ahora, ya calculé la cuasicomponente y como me dio 2 puntos, pues no es totalmente separado. Ahora hay que ver que sí es totalmente disconexo 5. Entonces, para ver que es totalmente disconexo 5, lo que hay que ver es que ninguna parejita, digamos, XY, esta no es conexo por abiertos o conexo 5 en X. Quiere decir que cada vez que tomes una de estas parejitas, sí puedes encontrar, sí existen, voy a ponerlo aquí arriba, sí existen dos abiertos U que tenga X, uno que tenga X, y un abierto Y que tenga V, tal que U intersectado con B sea vacío. O sea, si te das 2 puntos y siempre encuentras estos abiertos, pues esa parejita no es conexo por abiertos en X. Y entonces, todas esas componentes van a ser unipuntuales. Bueno, y aquí están todos los casos posibles resumidos en esta tabla. Si el punto no está en el eje X, ¿cuáles son los y es cualquier otro punto en el espacio X? Las vecindades que yo puedo tomar que separan al punto AB con el Y, sería pues tomar el unipuntual A, B, porque como no está en el eje X, este es cerrado y abierto. Y entonces puedo tomar su complemento y ya tengo dos abiertos que los separan. Y entonces ya no sería conexo por abiertos y entonces su componente es solo un punto. Ahora, el otro caso es que sea un punto, sea un punto de los que están aquí, uno sea un punto de los que está sobre el eje X y otro igual esté sobre el eje X, pero bueno, diferentes, ¿no? Entonces aquí puedo tomar cualquiera de estas vecindades U, o sea, sin importar cuántos puntos le quiten, ¿no? Porque pues vas a tener un punto acá, digamos, y un punto acá, pues sus vecindades van a ser líneas verticales. No importa cuáles tomes, pues no se intersectan. Bueno, ahora resta ver qué pasa si tomas un punto en el eje X y digamos el punto P. Entonces, si tomas aquí el punto n,0 y el punto P, pues basta darte cuenta que puedes tomar esta línea vertical sin quitarle ningún punto y la vecindad para P, pues simplemente al n súmale n+1 para que no se intersecte con la línea vertical, porque justamente las B son las que a partir de esta línea ya no tocan esta línea vertical y entonces así lo evitas. De la misma manera, evita si es Q, o sea, tomando simplemente el Bn+1. Y bueno, P y Q, pues claramente los puedes separar por cualesquiera dos abiertos, ¿no? Sin importar el número que tomes acá. Bueno, aquí puse uno digamos, para ejemplificar, pero puedes tomar cualesquiera dos vecindades. Entonces, sí es totalmente disconexo 5. Bueno, ahora hay que dar un espacio que sea totalmente disconexo
y que no sea totalmente disconexo 5. Entonces, totalmente disconexo, recuerden que son aquí son las componentes en el sentido usual, y aquí son con las componentes con abiertos. Bueno, entonces para este ejemplo, pues vamos a tomar aquí esta sucesión de puntos que convergen al punto 0,0 y vamos a agregar este punto Q, que es el 1,0. Y las vecindades van a ser muy parecidas a estos ejemplos que veíamos al principio, que sería el punto unión una cantidad infinita de puntos. O sea, a partir de cierto momento de una cantidad infinita de puntos. Y lo mismo para el punto Q. Esto de tomar a partir de un cierto momento hacia abajo, hace que los puntos P y Q no los pueda separar por abiertos, ¿no? Entonces, a ver, lo que voy a tener es que, en principio el PQ, la parejita PQ no es conexo, o sea, como subespacio, pues es discreto. Entonces, la componente usual P sería P, y entonces sería totalmente disconexo. O sea, esto pasa con P, esto pasa con Q, y también no lo puse acá, pero pasa con todos los puntos que están acá arriba. Porque recuerden que tengo que ver que cualquier punto, su componente es solo un unipuntual. Pero bueno, y decía, ¿no? Que los puntos P y Q no los puedo separar por abiertos. O sea, si es conexo 5 en X, y eso me dice que la componente conexa por abiertos o 5 sí tiene la pareja PQ y no tiene otra más. O sea, se puede ver que si le agregas un punto más, ya no es conexo 5. Entonces, no es totalmente disconexo 5. Este es un poquito más sencillo de dar los ejemplos. Y bueno, en conclusión, pues se tenía este diagrama, que son todas las propiedades relativas que se desprenden de la propiedad de conexidad. Con estas definimos las clases de equivalencia, pero pues recuerden que resultó que la única que era diferente era la que generas a partir de acá, de por abiertos. Todas las demás, estas coinciden con la usual, y esta genera la cuasi componente. Pero lo interesante es que sí se logra ver que tú puedes insertar una clase de espacios que quedan entre los totalmente separados y los totalmente desconexos, que obviamente pues, les decía que tienen importancia porque los cero dimensional, totalmente separados y totalmente desconexos, pues son clases de espacios que son muy utilizadas en topología. Y bueno, entonces se presenta ahí una nueva clase de espacios entre los totalmente separados y los totalmente desconexos, que sería la aplicación de estas propiedades relativas en esta área de topología general. Bueno, la referencia es este artículo que hemos hecho con los profesores que trabajamos aquí en el núcleo de topología y sus aplicaciones, que es el doctor Florencio Corona Vázquez, su servidor, Russell Aarón Quiñones Estrella y Javier Sánchez Martínez, que es uno de los organizadores de este, de este evento. Bueno, de mi parte sería todo y gracias por tu atención. Muchísimas gracias, doctor Jesús Díaz. Siempre ha sido un placer poder escucharlo. Es ya un invitado frecuente de los eventos que organizamos en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Mayor de San Marcos. Como repito, siempre es un agrado poder escuchar una plática de usted y de seguro hay preguntas por parte del público. Si Sí, alguien gracias. desea hacer alguna consulta, puede reaccionar y se le activará el micrófono para que pueda formular su pregunta. Bien, si no hay preguntas, o bueno, nadie quiere
que se le cede el micrófono. Voy a presentarle, bueno, ya se está presentando su certificado. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Matemáticas, le entrega este certificado al doctor Jesús Díaz Reyes en mérito a su participación como ponente en el tercer encuentro internacional de teoría de continuos e hiperespacios y aplicaciones. Muchas gracias, doctor Díaz. Sabemos que puede estar también ocupado en diversas actividades, eventos, y siempre se da un tiempo para poder acompañarnos. Muchísimas gracias y No, espero que siga participando.